Bueno, y estamos en vivo en este día especial, 17 de agosto, recordando recién desde Yapeyú a estos 173 años ya del fallecimiento de el general José de San Martín, nuestro prócer, nuestro gran héroe. Pero bueno, acá estamos en vivo y seguimos compartiendo con todos ustedes y voy a recibir, ya tengo aquí a mi invitado, con el cual vamos a abordar un tema que es muy interesante realmente y del cual debemos tener información. Lo principal para la prevención y para el cuidado es, primero que nada, tener información sobre los temas. Le voy a dar la bienvenida al doctor Miguel Arreche, coordinador de la Red Provincial de Cáncer de Cuello de Útero. Es tocoginecólogo y vamos a hablar sobre esta temática, ¿no? Porque como lo decía recién, el primer paso es tener información, conocer nuestro cuerpo, conocer qué nos pasa. Exacto, eso. Y respecto al cáncer de cuello, bueno, primero buenas tardes. Un gusto. Y respecto al cáncer de cuello de útero es lo más importante porque el cáncer de cuello de útero ocupa el tercer lugar en los cánceres que afectan a la mujer. Mama, colon y el tercero es el cáncer de cuello de útero. Y es un cáncer que tomado a tiempo es curable. Okay. Estamos entonces en la información y el testeo, el precoz, es lo que salva vidas después, claro. Porque el cáncer tiene una evolución lenta, progresiva, pero lenta, que en el transcurso más o menos desde que comienzan las alteraciones a nivel del cuello del útero hasta que se manifiesta el cáncer de cuello pueden pasar 10 años. Muchísimo tiempo. Entonces mucho tiempo, claro, en donde nosotros podemos hacer muchos tratamientos. Claro. Estamos desde topicaciones, desde hacer un cono, o sea, sacar un pedacito del cuello del útero, o sacar el útero, estamos, para que la paciente pueda tener una vida normal y curar el cáncer. Entonces, hay muchos años que uno se pierde. Doctor, ¿y hay tipos de cáncer de los cuales ya tenemos bastante información, como por ejemplo el de mama, ¿no? Y hay otros como este, que yo creo que además nos cuesta hasta saber de qué se trata o nombrarlo, ¿no? Es como que tenemos ese tabú de que ni queremos escuchar, ¿no? Ni preguntar, ni saber. Por eso, comencemos por saber qué es el cáncer de cuello de útero. En líneas generales y a modo que todo el mundo pueda entenderlo, el cáncer es el crecimiento exagerado de una célula sin control. Bien. Es decir, todas las células del otro organismo tienen genéticamente determinado que tienen que crecer hasta un cierto tamaño. Sí. ¿Está? Y luego tienen que dejar de crecer. Bueno, el cáncer en general es el crecimiento de esas células sin ningún freno. Bueno, para que ocurra eso tiene que haber alguna o sustancia o un virus que genere un bloqueo en ese freno y que libere para que ese cáncer, para que esa célula siga creciendo por demás. O sea, si una célula ocupa, a modo de ejemplo, el 2% de la energía del cuerpo, si esa célula no tiene freno, va a ocupar el 10, el 15, el 20 y el 50%. Entonces, claro, y va a seguir creciendo. Bueno, en el caso del cuello del útero, el factor que hace eso es el virus que se llama HPV, virus papiloma humano. Entonces, la infección con el virus papiloma humano es el que, sumado a otra serie de factores, va a desencadenar la aparición del cáncer de cuello de útero. Es lo que se llama cofactor necesario. O sea, necesitamos que esté el virus del HPV sumado a otros factores para que aparezca el cáncer de cuello de útero. Se sabe que solo el cáncer de cuello de útero sin la presencia del HPV no aparece. Entonces es importante poder ir a buscar la presencia de ese virus. Desde el 2018, que se instauró ya en la provincia el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero, la provincia invirtió en una serie de instrumentales para realizar el testeo del test de BPH para poder detectar la presencia del virus. Pero comenzó a funcionar, después, bueno, vino la pandemia, dejamos de hacernos algunos controles. Exacto, y bueno, ahora post pandemia, ya en 2022 se volvió a reactivar todo,
Yo estoy a cargo del programa desde el mes de octubre. Antes de esto yo estaba trabajando en la maternidad del Hospital Vidal. Y bueno, a partir del mes de octubre reorganizamos otra vez todo el programa y lo volvimos a potenciar otra vez. Bien. Una mujer, ¿qué debería hacer, ¿no? ¿Qué controles o cómo llega a este test? Bien, para el test primero tenemos que saber las edades objetivos. Como dije yo, es un cáncer que es de evolución lenta, progresiva, pero que tomado en los primeros estadios, la mayoría tienen una cura espontánea. Bien. Las lesiones premalignas me refiero. Sí. Entonces, el programa abarca desde pacientes desde los 25 años hasta los 64 años. Okay. Entonces, nosotros tomamos 25 años menos 10 años atrás, más o menos iniciando una actividad sexual a partir de los 15, 16. Entonces, desde los 25, toda paciente de 25 a 64 años tiene que concurrir a un centro de salud para que se le tome una muestra de Papa Nicolau. Bien. Pacientes menos de 25 años o más de 64 que tengan algún factor de riesgo, por ejemplo, alguna enfermedad inmunosupresora, que esté tomando algún tipo de droga inmunosupresora, se tendría que evaluar el caso en particular para ver si hace falta tomar la muestra de Papa Nicolau. Y si el caso que tenga factores de riesgo, se le realiza la toma. Para la lucha contra el HPV tenemos nosotros 3 pilares. La vacunación es el principal pilar. ¿Y en qué momento la vacunación? A los 11 años. Ese es el programa que está en vigencia. Todo niño o niña a los 11 años tiene que concurrir al centro de vacunación y se le colocan las dosis de vacuna. Luego está la realización de un Papa Nicolau y a pacientes de más de 30 años realizarle un test de VPH. Esos son los 3 pilares que tenemos en la lucha. Y vacunación, supongamos que no es una criatura, ¿no? Ya no somos criatura, tenemos 40, 30, vamos y nos vacunamos. Bien, no. ¿No? Está demostrado de que solamente es efectiva la vacuna en aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo o alguna disminución en la inmunidad. O que tengan un HPV, hay 100 familias de HPV, pero solamente 5 son las más agresivas, se podría decir. Peligrosas, digamos. Entonces, si la paciente tiene alguno de esos virus más agresivos y se le va a hacer un tratamiento para extirpar ese virus, bueno, en ese caso sí se puede realizar la vacunación de adultos. Entonces, pero no ya está demostrado que no sirve o no es efectivo en realidad vacunar a toda la población. No. Sí, a los 11 años. ¿Para qué? Para que esa chica o ese chico que a los 11 años se vacuna, cuando tenga su primer contacto sexual, tenga ya una vacuna como para que el virus no pueda ingresar al organismo. Perfecto. Ya de prevención, digamos, como una barrera como preventiva. Todas las vacunas lo que hace, una vez que ingresa al organismo, genera anticuerpos, que da lo que se llama la respuesta inmunológica primaria. Bien, perfecto. Deja esos anticuerpos en el organismo, cuando vuelve a estar en contacto con el virus, genera una respuesta inmunitaria secundaria que es mucho más agresiva, en poco tiempo se genera mucha más cantidad de anticuerpos, entonces de esa forma se lo combate. Perfecto. Doctor, y bueno, teniendo esta información podemos atacar o agarrar a tiempo, ¿no? ¿Y qué causa? O sea, ¿hay algo más que cause, digamos, este cáncer? Que nosotros podamos también... El HPV es, como dije, es cofactor necesario. HPV necesitamos para que aparezca el cáncer. Después, la promiscuidad sexual, el uso de anticonceptivos orales y con múltiples parejas sexuales, la presencia de flujos, enfermedades que disminuyen la inmunidad, son todos factores necesarios para que aparezca. Bien. O sea, por eso digo, no es que solamente la presencia del HPV va a generar un cáncer, sino necesitamos que aparezcan los otros factores. Exacto. Bien. Y la gente hoy que esté escuchando esto, ¿no? Y que quiera averiguar más o que quiera, hacerse el test, ¿dónde puede concurrir acá en la ciudad? En toda la provincia están
estableció en los hospitales y en centros de salud efectores, o sea, miembros del equipo de salud, ya sean médicos o sean obstétricas, capacitados para la toma del Papa Nicolau. Entonces lo que tiene que hacer es acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio, en capital a cualquiera de los CAP o a los hospitales, en el interior a los hospitales o algún centro de salud, para poder realizarse el Papa Nicolau. Ahí justamente en pantalla estamos viendo el número de contacto donde la gente puede comunicarse y puede obtener más información, o solicitar un turno. Ese número es importante porque, ¿cómo es la secuencia del programa? Primero que nada, nosotros aumentamos el número de efectores, capacitamos una cantidad de colegas y obstétricas para la toma del Papa Nicolau. Una vez que se realiza la toma del Papa Nicolau, esos datos del paciente se cargan en un programa nacional que se llama SITAM, Sistema de Tamizaje. Se cargan esos datos y se envía la muestra a los servicios de anatomía patológica que están distribuidos en la provincia. Goya, Libre, Santo Tomé, Ituzaingó y Capital. Perfecto. Tanto Vidal como Llano. Entonces los patólogos procesan esa muestra y ya sea que dé normal o que dé patológico, el patólogo carga ese resultado en ese programa, de modo tal de que el colega que esté, a modo de ejemplo, en Perugorría, vamos a poner, ellos ingresan en una computadora o con el celular, pueden obtener la información de la paciente, bajar un PDF o imprimir esa información así, de esa forma, obviamente bajo un tiempo normal de procesamiento de las muestras, puede obtener la información en su centro de salud. O sea, no tiene que, el paciente no tiene que venirse, a modo de ejemplo, de Santo Tomé o de Monte Casero, no se tiene que venir hasta Capital a buscar un papel. Entonces, en su localidad, ellos reciben esa información. El programa tiene a su vez un contralor que se llama navegación, el navegador. ¿Qué es lo que hace el navegador? Vamos testeando semanalmente la presencia de esos Papa Nicolaos patológicos o los test de BPH positivos. De modo tal que esa línea telefónica es la que utilizamos. Nosotros llamamos por teléfono al paciente, nos presentamos primero, somos fulano de tal, del Ministerio de Salud Pública. Usted se hizo un Papa Nicolau en tal fecha, bueno, ese Papa Nicolau le dio patológico. Y nosotros requerimos que usted se haga una colposcopía o una biopsia, que son los estudios que vienen después de eso. Entonces, para seguir estudiando. Entonces la señora tiene que, nosotros le decimos, bueno, usted, ya que usted vive en tal lugar, volvemos al caso Perugorría, tiene que trasladarse al hospital de Goya o a Curuzú, para que se haga la colposcopía. Nosotros nos comunicamos con el hospital al cual le vamos a derivar a la paciente. Ya hablamos con el profesional que le va a hacer la colposcopía para que la paciente vaya directamente con un turno asignado el día indicado. Entonces de esa forma la paciente no pierde tiempo dentro del sistema. O pasa también, eso nos contaba en algún momento la gente del ALSEC, que la gente se hace el test, se hacen las muestras y después no lo retiran. Mucha gente por miedo, por temor a ver realmente el resultado. Entonces, a ver, si no retira y va normal, bueno, ya normal. Pero no, en este caso nosotros ponemos un segundo contralor que en las pacientes que tengan un Papa Nicolau patológico se las llama por teléfono. Estamos para que no se nos escape del sistema. Claro, perfecto. Muy claro, me alegro. muy sintético y muy directa toda la información. Muchísimas gracias, doctor. Seguramente que en otra ocasión lo volvemos a invitar para seguir profundizando sobre este tema. Y me parece que es información importante de tener y comenzar a tomar esa conciencia, ese compromiso, esa responsabilidad cada uno sobre nuestra salud, ¿no? Muchas gracias, un gusto. Nos vamos a una pausa y al regreso vamos a estar hablando con Alexis Dabat. Ya volvemos.